querido amigo, que ahora les voy a contar de quién se trata, y por supuesto, como siempre, con Sandra Pol. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Adriana? Bien, muy bien. Sabemos que nos podemos comunicar a través del teléfono de Radio Caput 15-6516-4446, que pueden dejar WhatsApp, o al 15-3378-1859. Pueden sintonizar, ¿se dice todavía sintonizar, como se decía antes? Sí, o conectar. Sí, bueno, conectarse con Voces y Contexto a través de la web de Radio Caput, que es radiocaput.com. Y bueno, como siempre, durante la semana nos mantenemos en contacto asiduo, frecuente, desde Voces y Contexto por el Facebook, y a partir de mañana va a estar el audio de hoy en nuestro canal de YouTube Voces y Contexto Radio. Nada como ir juntos a la par. Voces y Contexto. Voces y Contexto. De desandar. Todas las voces, todas. Pero no perdí. Un programa lleno de incorrecciones políticas. Nada como ir juntos a la par. Voces y Contexto. Hoy estamos aquí en el estudio de Radio Caput con el doctor Jorge Weinstein. El doctor Jorge Weinstein es doctor del Estado de Ciencias Económicas de una universidad de Francia, es especialista en prospectiva económica y geopolítica, ha sido durante los últimos 40 años consultor de organismos internacionales y gobiernos, dirigió numerosos programas de investigación y fue titular de cátedras de Economía Internacional y Prospectiva, tanto en Europa como en América Latina. Hoy es profesor emérito de la Universidad Nacional de La Plata y director del Centro Internacional de Información Estratégica y Prospectiva de esta universidad. Y también actualmente, entre otras cosas, es titular del Seminario de Doctorado Crisis Sistémica Global. En unos instantes estamos en comunicación con el doctor Weinstein. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Bien. Bueno, bien, si se puede decir en el contexto. Claro, en el contexto, voces y contextos, tu voz y este contexto. En este contexto nacional tan deprimente, pero bueno. Sí, pero nos mantiene, estamos siempre alerta y en trabajo. Claro, hay que seguir para adelante, hay que empujar. Te queremos preguntar, acá estamos con Sandra Pol y leyendo uno de tus libros vimos una frase realmente muy interesante y muy gráfica, con una gran carga de sentido, cuando vos decís el pantano y el laberinto, imágenes que facilitan la comprensión de la tragedia argentina. ¿Qué querés sintetizar con esta contundente imagen del pantano y del laberinto? El pantano es donde nos ha sumergido este gobierno, ¿no es cierto? Es un pantano espantoso, que diría, en el mejor de los casos vamos a terminar el año que viene con el mismo Producto Bruto que en 2015. En realidad ya está leyendo el proyecto de presupuesto del gobierno, va a terminar con menos, ¿no es cierto? Sí. Y en realidad yo creo que vamos a terminar con mucho menos. Ayer se conocieron los datos interanuales de caída de 4 y pico % del producto. Eso ya no es recesión, eso ya es depresión. Entonces es una situación espantosa, con un poder saqueador. Esto es lo que estamos viendo en la Argentina. Y luego el laberinto, porque el pueblo se manifiesta, o sea, hay movilizaciones casi a diario, una más grande que la otra, ¿no es cierto? Ahora, esas movilizaciones no consiguen que nos saquemos de encima este poder mafioso. Y por el otro lado, se ofrece a la gente o soluciones parciales o esperar para que la cosa se arregle a fin del año que viene, etcétera. Yo diría, a nivel de alguien de a pie, de cualquier del pueblo, está en un laberinto. Entonces se le ofrecen salidas que no son salidas. Entonces esa imagen del pantano y el laberinto, en realidad el laberinto, porque lo que más me preocupa es el laberinto, ¿no es cierto? Se inspira en Marechal.
cuando él decía que del laberinto se sale por arriba. Claro. O sea que no hay un hilo de Ariadna que te haga salir, ¿no es cierto? Yo qué sé, como te quiere decir Massa, esos tipos que te ponen un hilo y terminas siempre encerrado en el laberinto. Y enroscados. Sí. Y enroscados. Entonces se sale por arriba y lo que Marechal decía era que en realidad hay que romper con el laberinto. Hay que pegar una patada al laberinto, que es otra manera también de entenderlo. Y bueno, yo creo que estamos viviendo una coyuntura de la coyuntura, digamos, donde casi yo diría que estamos por decidir o no decidir hacer eso. Claro. Si el pueblo lo decide, entonces, bueno, tendremos elecciones limpias, podremos salir de esto, etc. Si el pueblo no puede, esta gente se encamina directamente al fraude, van a hacer el fraude. Claro, sí, porque comentábamos hace un ratito que no va a ser tan, digamos, tan fácil, que después de la gran preparación que tuvieron desde comienzos del siglo, ¿no? Desde 2000, han hecho una preparación remota y no sé si se van a conformar con 4 años de mandato, ¿no? No, Es y decir, además, y no solamente, bueno, el caso de la familia Macri, sino sus mandantes. Sí, acá hay dos cosas, ¿viste? Por un lado, lo que es la propia élite local, que ya tiene un nivel de degradación muy grande, y como decís vos, los tipos no van a alargar el poder porque sí. Pero lo otro, que estos tipos están ni siquiera teledirigidos, yo diría dirigidos directamente desde Estados Unidos. Entonces lo que está pasando acá, no te creas que es tan distinto de lo que está ocurriendo en Brasil, Claro. o Ecuador, o Paraguay. Todos lugares donde dieron golpes blandos con distintos matices, digamos. Sí. Entonces yo no veo que tan fácilmente los norteamericanos regalen la Argentina, digamos, cuando ellos creen ya que casi la tienen. Claro. Pero lo cual no quiere decir que eso sea imposible. Yo creo que nosotros hemos podido muchas veces en la historia liberarnos de los opresores. Y sin dolores del alma, ¿no es cierto? Como Macri dice que nos liberamos de los españoles con dudas. Con mucha tristeza, con angustia, de nuestros próceres. Sí. Claro, yo imagino a San Martín viendo con tristeza, ¿no es cierto? Sí, con contrición. Él tendría tristeza porque siempre el hombre andaba mal de salud, pero claro, no solamente por eso, Belgrano. Y no hay que hablar de los años 40, ¿no es cierto? Donde el enfrentamiento fue Perón-Obraden, nos enfrentamos y ganamos aquella vez. Entonces yo creo que se puede ganar. Claro, y a mí me interesa un concepto que leí en uno de tus textos, ¿no? Que esto ocurre mientras Estados Unidos trata de asegurar nuevamente su patio trasero, claro, que es América Latina, pero eso en un contexto de decadencia del imperio. Claro, Estados Unidos, mira, está evidentemente en decadencia. Ha perdido la guerra de Eurasia, la ha perdido, o sea, se niegan a aceptar que han perdido en Siria, que era la última aventura que ellos hacían. Se están distanciando de la Unión Europea, que no quiere saber nada con la guerra comercial contra China, las sanciones a Rusia, todos los tipos se están abriendo de Estados Unidos. Entonces lo que tenemos es un imperio decadente y muy desesperado, dando manotazos por todos lados. Sí. Y nosotros somos víctimas de esos manotazos. Ellos tratan de asegurar su patio trasero, pero lo tratan de asegurar e instalan regímenes muy frágiles. Lo de Brasil de Temer es increíble. Sí. Yo, mira, estaba hará 2 meses más o menos, estaba en Caracas y llegaban las estadísticas, las encuestas, de que Temer tenía solo un 3% de opiniones favorables. Entonces había otro que decía que no, que tal vez llegue al 5%, y un tercero dijo, no, mira, eso es un error estadístico. Y más o menos. Sí, más o menos 3%, o sea, es una fragilidad terrible. Lo de acá se sostiene, no se sabe todavía cómo. Se sostiene porque tiene los medios de comunicación, pero los medios de comunicación son cada vez menos eficaces para controlar la población. Y sabes que yo te quería preguntar eso, ¿durante cuánto tiempo, y si se puede, seguir gobernando teniendo este grado de movilización popular y sosteniéndose solamente con los factores de poder financieros? Mira, ellos tienen los factores de poder financieros que son leales o desleales según las circunstancias. Yo no lo veo eso con un gran futuro de que se vaya a mantener compacto, ¿no es cierto? Por otro lado tienen los medios de comunicación, pero eso satura. Llega un momento que incluso se está viendo ahora ciertos ratings, por ejemplo, de la Nata, y eso que están cayendo. O sea, está saturándose eso. Y lo otro que tienen, pero que no lo han ensayado a gran escala, han diseñado una policía militar.
Eso lo empezó a hacer Macri el primer día que llegó. Sí. Desde antes de llegar, yo creo. Eso es. Ahora, el tema es que vos podés tener toda la policía militar que vos querés, pero no sabés si es operativa o no. Eso no operativa. Yo qué sé, el ejército hizo la masacre que hizo en la Argentina porque venía reprimiendo hacía medio siglo, además tiene un origen de criminalidad muy alto, digamos. Fue fundado por el general Roca, ¿no es cierto? Y Perón siempre decía que él fue toda la vida minoría en el ejército. O sea, sí. Entonces ese ejército usaron, no lo pueden usar más por múltiples razones, han armado una policía militar con un pedazo del ejército, con gendarmería, prefectura y sectores de la policía convencional. Ahora, ¿qué pasa con este nivel de movilización popular? Si pueden, a mí me contaban historias ya de muchos conflictos internos que hay, por ejemplo, en la policía de la provincia de Buenos Aires, donde, como dice acá el amigo Rajendorfer, dice, cuando vienen situaciones como esta y se ponen el cambio en boludo, ¿no es cierto? Que me decían, ¿qué pasó ayer con la movilización de la gente del astillero? Que me decían que había gente de la policía de provincia que no sabían qué hacer, tuvieron que traer a la gendarmería y negociar. Entonces yo no sé cuán operativo es esta fuerza represiva que han montado. Yo creo que la coyuntura es que las movilizaciones son cada vez más grandes, la bronca de la gente es cada vez más grande, y bueno, se tendrá que definir si esa bronca se transforma en un salto cualitativo que los acorrala a estos tipos y los obliga a respetar la democracia del pueblo. Y hay que obligarlos, por las buenas no lo van a hacer. No. Es cierto. Aparte te quiero preguntar otras cosas que son, me parece sumamente interesante para que compartas con los amigos de Voces y Contexto. Una es el tema de la financiarización de la economía a escala global, que es, bueno, digamos, terrible. Y por otro lado, una caracterización que vos hacés muy interesante del capitalismo mafioso global, del cual el macrismo sería una expresión, ¿no? Sí. Si querés empezar por la segunda parte. No, las dos cosas tienen que ver. Mira, lo que hay aquí es, cuando termina lo que se llama la era keynesiana, que es la posguerra, yo qué sé, desde los años 40 hasta comienzo de los 70, fin de los 60, donde hubo los países centrales tuvieron un gran desarrollo productivo, ¿no es cierto? Ahora eso se agota, sería largo ahora explicarte por qué se agota, y entonces se presenta un atajo de valorización de los activos de las empresas y de los excedentes financieros, etcétera, que es la financiarización, que es una suerte de canibalismo al interior del propio sistema capitalista, ¿no es cierto? Entonces el proceso de financiarización comienza en los 80 y llega al nivel más alto, yo diría, hacia el 2008, cuando fue la crisis. En ese momento, según el finado Samir Amin, él decía que en ese momento la masa financiera global equivalía 20 veces el Producto Bruto Mundial. Entonces vos lo que tenés es un traslado de las actividades productivas a las actividades financieras. Especulativas. Claro, primero tenés las actividades financieras legales, los bancos, los préstamos, ahora eso se agota también y pasás a actividades financieras cada vez menos legales, burlando todas las normas. Y el paso final son las actividades entre financieras y mafiosas, donde tenés saqueos de países, droga. No te olvides que, por ejemplo, la droga es casi $2 billones. Trillions se dice en inglés, ¿no es cierto? Sería 4 veces el Producto Bruto argentino, solo droga. Pero si vos le sumás tráfico de armas, empresas de seguridad, prostitución, en fin, deporte, todo lo que son los negocios. Deporte. Claro, todos esos negocios, y tenés casi un equivalente al Producto Bruto de Japón. O sea, es una masa gigantesca. Ahora, lo que pasa es que en la medida que la economía, los sectores productivos se van saturando, se van agotando, ocurre este traslado de lo productivo a lo financiero legal, de lo legal a lo ilegal, y luego a las cosas más truculentas, más mafiosas. En un último libro que yo saqué, que ahora te he traído un ejemplar, sobre Macri, primera noticia, que yo cuando empecé a estudiar el tema, me di cuenta que él, que es un hombre orgánico de la Andrágueta Calabresa, que es la que controla el tráfico de cocaína en Europa, eso todas las publicaciones hay sobre eso, se sabe bien, y se considera que ellos facturan aproximadamente 50.000 millones de euros. Eso es la Andrágueta.
cuyo principal negocio es ha sido la cocaína desde los años 70. Y he leído también que vos decís que tiene conexiones con algunos personajes colombianos. Claro, porque el negocio de la cocaína, la Andrágueta lo pudo hacer porque hubo un acuerdo, una alianza estratégica de la familia Macri, del Tony Macri, que es el tío abuelo de Macri, con los Mancuso, que son una familia calabresa radicada en Colombia. El más famoso de todos es Salvatore Mancuso, que es un colombiano italiano, que fue el jefe de los paramilitares colombianos durante mucho tiempo, y el acuerdo estratégico se hace, yo lo decía otra vez en un programa, que Colombia ni se te ocurra pasar un sobrecito de cocaína sin autorización de la DEA. Eso se hace evidentemente, se hace más. Mancuso era un hombre del aparato americano. Eso lo hacen los americanos, que le dan esta franquicia a la Andrágueta, en un momento donde la Andrágueta pasa a formar parte de una especie de paraguas mafioso italiano que era la Logia P2, la Propaganda 2, donde estaba Andrágueta, Cosa Nostra, toda una serie de... Y él, que es el gran factotum de eso, es Antonio Macri, el abuelo, no el tío de Macri, sino el tío abuelo. O sea, el hermano de Giorgio, que es el abuelo de Macri, ¿no es cierto? Y este es el gran negocio, pero este es todo un aparato que trabaja al servicio de los Estados Unidos. En la época de la Guerra Fría se arma esto. Claro. Y eso sigue. Entonces, el clan Macri es un clan mafioso. Y entonces ahí viene digamos, yo he pasado de la financiarización a las mafias. Pero tiene que ver, claro. Y de la mafia, ¿cómo? Porque una pregunta que uno se hace, ¿cómo puede ser que un tipo que, cuando vos hablas a nivel de ciertos círculos dirigentes de la Argentina, y vos decís, los Macri son una familia mafiosa, chocolate por la noticia, te dicen, todos lo saben eso. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es esa la explicación que uno trata de dar. Yo en este librito... Perdón, Jorge, esa pregunta que te hace ahora Sandra, que es más que retórica... Se la voy a dar de contestar. ¿Cómo puede ser? Es que en realidad creo que no hay una... Porque es fácil decir, es un mafioso. Pero ¿cuántos se sientan realmente a profundizar en este concepto? Bueno, porque es peligroso y porque para meterse hay que meterse hasta el fondo. Claro. Acá hay que bajarse los calzones y el tema es el siguiente. Mira, en el libro el último libro de Macri que he escrito hace ya como un año, recoge una serie de artículos. Sí. No te la voy a hacer muy larga, pero trato de explicarte un poco la cosa. Sí. Y ahí hay un artículo que yo hice estando exilado en el año 81, donde decíamos, bueno, esta dictadura, además del genocidio, yo qué sé, desde el punto de vista económico, ¿qué es? Y lo que notábamos era una mutación parasitaria de la alta burguesía argentina. El símbolo era Martínez Dios en esa época, ¿no es cierto? O sea, contrabandistas que se hacen oligarcas en el siglo XIX. Sí, que tiene una trayectoria la familia Martínez de Oz. Sí, se inician traficando esclavos a fin del siglo XVIII, pero después los tipos se hacen oligarcas, y el último descendiente notable es Joe, que es un criminal, es un tipo que ha hecho cosas de atrocidades. Bueno, pero entonces vos lo que tenés es que en la alta burguesía argentina hay un proceso de parasitismo y financiarización ya desde la dictadura militar. Un poco antes ya venía la cosa, pero yo diría que el corte fuerte que está en Argentina evidentemente es el 55, donde se termina el proyecto de industrialización y empieza toda una era llamada de inestabilidad económica. Y ahí esa élite, es una élite cada vez más podrida que engancha perfectamente con el proceso de financiarización global. Entonces sus negocios son cada vez más globales, son negocios financieros que nunca se sabe hasta dónde son legales, ilegales, hasta dónde hay tráfico de drogas o hasta dónde hay algún contrabando. Cuando vos ves la vida cotidiana de señores aparentemente tan serios y cosas como los Roca, por ejemplo. Y los Roca, ¿cuál es el origen? El origen es Agostinho Roca, que era el director del Instituto de la Reconstrucción Industrial en la época de Mussolini. Claro. Al igual que Giorgio Macri, se tienen que ir de Italia después de la guerra, recalan acá, y cuando vos ves los negocios reales del grupo Techín, ellos tienen una máscara industrial. Pero cuando empezás a estudiar al grupo, vas a ver toda clase de negocios truculentos, financieros, rarísimos. Esa es la alta burguesía argentina hoy en día. Entonces no es extraño un fenómeno como el de Macri. No, no es un bicho raro. No es No, perfectamente, porque ellos evidentemente disponen de un poder económico colosal y de una, yo diría, enganche internacional formidable. Es la Andrágueta italiana, ¿no? Es la mafia más importante del mundo. Entonces, a Macri ninguno de ellos le objeta que sea mafioso. Eso no.
Ahí le objetan ahora alguna medida económica que los perjudica a tal sí, grupo, sí, ese tipo de cosas. Entonces, cuando acá la amiga decía, ¿cómo puede ser? Y sí, es así porque es esa la alta burguesía argentina, lo cual hace ilusorio pretender que vamos a salir del pantano si no nos sacamos encima a esa gente. Sí. Ahora, una de las caracterizaciones que vos hacés, me parece también muy interesante, es la de la rápida ganancia de estos grupos mafiosos, ¿no? Claro, porque son, yo diría, el extremo la de la lumpenburguesía. Claro, son el extremo de la especulación financiera. Digamos. La especulación financiera se diferencia de los negocios industriales en que es muy rápida. Digamos, 6 meses es el largo plazo para un especulador. El mediano plazo es un mes y el corto plazo es la semana. La semana. Entonces, por eso una de las características que tiene, por ejemplo, este gobierno es que son muy eficaces en el cortísimo plazo. Claro. Y bueno, hemos visto lo que pasa en estos días. Yo le pesqué un fallido, viste, bien entre freudiano y no sé, a Caputo, al del Banco Central, que el otro día explicaba su situación, que él tiene que manejar el Banco Central, y de pronto dice, sí, esta mesa es muy difícil. Wow. Mesa, y dijo, claro, para él es es como la mesa, él es mesa, compra y vende, es una timba. Entonces son estos tipos cuyo horizonte es el corto plazo, su carácter global los ha hecho realmente, la palabra no sé si es la adecuada, pero son apátridas realmente. No les interesa nada. Patria, digo, no en el sentido del nacionalismo chauvinista, sino con un sentido del lugar donde vos tenés. Sí, porque ellos son los primeros que sacan la banderita, van ahí a manifestar con la banderita, pero en la realidad... Pero la patria somos nosotros, el pueblo, es la gente, es el tango, es Mercedes Sosa, es... Yo qué sé, esa es la patria. Ellos no tienen nada que ver con eso, en realidad no tienen nada que ver con ninguna patria de ningún lugar. Son gente que está enferma. Yo recomiendo siempre a mis alumnos que vean Lobo de Wall Street, el film y ahí los tenés. Son estos tipos. Entonces estamos en manos de esta gente, pero yo creo que la razón es el proceso degenerativo de la alta burguesía argentina, que consiguieron, evidentemente, como apéndice de los Estados Unidos, acorralar al gobierno de Cristina, lo acorralaron, casi le condicionaron el candidato, que era un candidato muy débil, que era Scioli, y entonces yo creo que ellos tenían un plan A y un plan B. El plan A, que al final no salió, era que Scioli ganaba por poco las elecciones, y a esta altura ya lo hubieran tumbado. Sí, claro. Ya lo tumbaban. Y el otro era que ganaban ellos. Entonces lo tumbaban o... tendría que acomodarse a sus requerimientos. Y se hubiera tratado de acomodar. Lo tenía Bain como ministro de Economía, se hubiera acomodado, pero los otros ya tenían preparado comérselo vivo. Claro. Y ganaron las elecciones por muy poquito. Seguramente ahora se habla mucho del fraude que hubo en Córdoba. En fin, por ahí ganaron. No es difícil de... Es un punto más, un punto menos, pero ya tenían casi el gobierno en la mano. Y los tipos, cuando se encontraron con el gobierno inmediatamente se apoderaron del Poder Judicial, no les costó mucho. Nada les costó mucho. Los medios de comunicación, y hoy tienen casi la suma del Poder Público. Sí, porque están los 3 poderes es lo más que técnicamente los se medios. define como una dictadura. Exactamente, sí. Tienen la suma del Poder Público, pero el tema es que ellos lo que pueden hasta ahora ejercer es lo inmaterial, o sea, los medios de comunicación, bombardean a la gente. Eso se satura, y por eso vuelvo a lo que te dije al comienzo. Ellos han armado un sistema represivo. ¿Es que lo van a poder usar? ¿No lo van a poder usar? ¿Es que el pueblo lo va a desbordar? Porque siempre está lo que se llama la ideología del aparato, ¿no es cierto? Creer que porque tiene un aparato, vos apretás un botón y sale. El aparato es gente. Entonces, vos tenés, yo no voy a elogiar a la policía de la provincia de Buenos Aires, porque son unos delincuentes ahí. Pero esos tipos, frente a una movilización de 200 personas, son muy guapos. Ahora, cuando se te juntan varios miles, ya la cosa es distinta. No por algo, cuando hagan esto que ponen estos encapuchados, que pone la Patricia Burri, al final de las manifestaciones, cuando ya quedan 20, algún distraído, otro que se quedó, porque somos muy charlatanes, los argentinos quedamos hablando ahí en la plaza, y entonces te caen encima y te reprimen. Pero yo quiero verlo si con las masas populares desplegadas, ¿no es cierto? Sí, es interesante. Lo que llama la atención, o no, allá a esta altura creo que ya no nos llama nada la atención, pero
creo que confirmamos esta idea, creo haber leído en alguno de tus textos, que esto tuvo una preparación remota, porque vos decís el avance de los decretos desde el primer día. Incluso yo he leído, y bueno, he conversado también, como que había master plan en algunas áreas que ya estaban redactados, incluso que estaban redactados los contratos en inglés, ¿no? Sí, pero eso, de esas grandes consultoras. Los elaboraron acá. Claro, son planes, sí. Mira, lo ves repetido, yo qué sé, en Ucrania, en Brasil, en Honduras. Hay un esquema general. Claro. Y luego hay grupos de especialistas muy bien entrenados que en Washington, en New York, no sé dónde están cada grupo, preparan eso. Sí. Y entonces hasta les ponen la gente. Vos fíjate, a Malcorra, la primera ministra de Relaciones Exteriores. Y yo creo que es así. Macri no la conocía. Dijeron, ahí está su ministra de Relaciones Exteriores. Para seguridad, que para los norteamericanos es el ministerio más importante en la Argentina. El Ministerio de Seguridad. Ahí le pusieron a la Patricia Burri, que es una señora que trabaja para la CIA hace muchos años, sí. cuyo compañero actual es un tipo público y notario de la Mossad. Claro. Entonces ellos tienen ese ministerio, lo tienen ellos. O sea, ni siquiera es un control indirecto, como hacían en otras épocas, que llevaban a los militares, los entrenaban en Panamá. Sí, bueno, ahora al revés, traen el entrenamiento y lo hacen acá. Lo ponen acá. Sí, no sé si viste fotos de militares norteamericanos e israelíes en la Plaza de Mayo. Así no, pero yo te digo, y eso lo puedo decir por radio sin ningún problema, yo hablaba con un amigo de estas cosas que pasaron, que quedó, no sé, como un año y pico más trabajando en el Ministerio de Seguridad. Sé que después se enteraron y lo echaron, man, pobre hombre, se ganó unos cuantos sueldos. Y este tipo muy simple me dice, mirá, dice, yo vi unos tipos hablando, dice, pero no hablaban en inglés. Dicen, ¿qué hablaban? Digo, mirá, entonces le dije 2 o 3 palabritas que me estaban hablando seguramente en hebreo. O sea que ni siquiera que se van a entrenar, ¿viste? Van ahí a la zona palestina, mandaron comisarios. Sí. Pero eso a veces es más por protocolos que por otras cosas. Lo tiene la gente acá trabajando. Y los americanos también. Entonces, esa es la cuestión. Macri, él roba, hace todas esas locuras, pero sectores que para los americanos son muy importantes, que es el Ministerio de Seguridad, que es el manejo de ciertas gobernaciones de provincia. Para ellos es muy importante, por ejemplo, Jujuy y Salta, claro, porque esa es la zona del litio. Claro. Vos tenés un triángulo, que se llama el Triángulo del Litio, que es el norte argentino, es el noroeste, el sur de Bolivia y el norte de Chile. Ahí está el 80% de la reserva de litio del mundo. Caramba. Ahí está la clave de la reconversión, ¿no?, de todos los transportes mundiales hasta lo que resta del siglo. Sí. O sea, los llamados vehículos eléctricos, ¿no es cierto? Bolivia tiene la mitad de las reservas de litio del mundo. Claro, es una zona absolutamente estratégica. Y para ellos, entonces ellos tienen control directo sobre eso. Andá a mirar los viajes que hace Urtubey, los asesores, lo mismo el otro, el de Jujuy. Morales. Claro, y el tema de la Milagro Sala en parte es, bueno, por el odio racista de estos sinvergüenzas y todo eso, pero ahí están los otros que no quieren conflictos sociales, quieren un control de esos lugares. Seguro. Entonces, bueno, en ese problema estamos. Jorge, vamos acercándonos a la hora que va corriendo y te queremos hacer 2 preguntas. Dale. 2 preguntas más. Si me extiendo mucho, me cortas. Bueno, sí, te avisamos. Está bien. Te quiero preguntar, ¿ves con alguna ilusión el proceso que se puede abrir en México? Sí. Yo creo... ¿Puede tener alguna reproducción aquí en Argentina a partir de...? Es distinto, porque nosotros hemos tenido 12 años de gobierno popular, ahora tenemos esta situación. No llegamos a tener el grado de masacre y de muerte de México. México son 200.000 muertos. Sí. Es que eso será unas 8 veces o más, no sé cuántas veces lo que mataron aquí los militares, ¿no es cierto? Con toda una máscara democrática y todo lo demás. Yo estuve en México ahora unos 3 meses, más o menos, un poquito antes de las elecciones. Sí. Incluso estuve en un pueblito del interior, que es Zacatecas, que es histórico, ahí fuimos por un seminario que armamos, y pocos días antes de las elecciones, yo recorría Zacatecas, me iba a lugares y me acordaba mi infancia, cuando había alguna elección, yo qué sé, en Argentina en esa época,
y que yo qué sé, ¿cómo va a ser Morón? Ni en Morón el peronismo saca el 80%. Nadie ni le interesaba que iba a pasar en Morón, ¿viste? ¿Vos eras de Morón? No, yo de Pompeya. Pero digo, ni interesaba. Yo lo que vi era que López Obrador arrasaba, que no había manera de hacerle fraude. En México dicen que para ganar las elecciones se necesita tener siempre 10% de más, porque el fraude más o menos es ese, un 10%. Ellos calculan eso, que es muy difícil, te hablan del algoritmo, yo qué sé. Ahora, ahí lo que ha habido fue una marea popular incontenible, y sobre todo López Obrador lo que representa es la restauración del Estado mexicano. Cosa que hubo alguna gente posmoderna que lo veía mal, pues hizo, dice el Estado, lo que sea. No, eso es México, es el México de la Revolución Mexicana, con sus buenas y sus malas cosas, pero a diferencia de otras situaciones, incluso la situación de Lázaro Cárdenas, estoy hablando de los años 30, acá hay una oleada popular que es muy, muy fuerte, es fuertísima, yo diría que incluso es mucho más fuerte que lo que nosotros tuvimos a comienzos de los 70 en la Argentina. Y eso se da en una coyuntura donde, como decíamos antes, Estados Unidos está en decadencia, México está empezando a jugar la coyuntura internacional, sí. Probablemente Putin va a estar en la jura de López Obrador, o sea, ya le hacen una primera maldad, le está haciendo López Obrador, bien mexicano es eso, es bien mexicano, hace eso. Yo tengo, por razones profesionales, mucho conocimiento de algunos planes transoceánicos que están pensando López Obrador para hacer en México, seguramente en alianza con los chinos. O sea, ahí se está dando un juego, bueno, que en realidad era lo que se venía dando acá normalmente, porque frente a Estados Unidos en decadencia, lo lógico era que nosotros jugábamos a la multipolaridad. Es algo así como si nosotros, no sé, pienso que no hubiera ganado Perón en el 46, y hubiéramos seguido siendo colonia inglesa, una cosa ridícula, un imperio decadente, no tenía ningún sentido eso. Sí. Entonces, lo de México es eso, yo creo que eso es esperanzador. Seguro va a haber contradicciones, va a haber peleas internas, va a haber muchos problemas. Y bueno, y la otra esperanza es qué va a pasar en Brasil. En Brasil, que las elecciones son dentro de muy pocos días. Claro, ahora consiguieron proscribir a Lula, pero tienen a Haddad, y la vicepresidenta es del Partido Comunista de Brasil. Eso me hace acordar que en la Guerra Civil Española, que cantaban que si a Franco no le gusta la bandera tricolor, no sé si lo sabes. A ver. Yo no lo puedo cantar porque no tengo la voz de Chávez. Decía que si a Franco no le gusta la bandera tricolor, que si a Franco no le gusta la bandera tricolor, le daremos una roja con el martillo y la hoz. Y lo de Brasil es medio una locura, porque es así. Casi lo tendrían que llamar a Lula porque el otro es un tipo más joven. Sí. Y ahora, ¿es que lo van a dejar o va a haber un golpe? No se sabe. Lo de Bolsonaro es una locura. Es una cosa, no hay manera de que Bolsonaro gane las elecciones por más fraude que hagan. Sí. Y el único candidato que tienen es Bolsonaro, porque los otros están en el 4, 5%, etcétera. Entonces yo creo que lo de México es muy interesante. A Venezuela no la han conseguido derrotar. Ahí está Venezuela. Sí. Lo de Brasil lo tienen agarrado con alfileres. Y lo de Argentina no creo. Y está Bolivia. Está Bolivia, que sigue ahí, sigue firme, el indio sigue firme, no lo voltean. Y bueno, la Argentina no es tan segura. O sea, soy optimista, no soy pesimista. Al contrario, yo creo que ellos han tratado de controlar América Latina, los americanos, pero no es seguro que finalmente lo consigan. Sí, y creo yo, de lo poco que va quedando. De lo poco que les va quedando. Sí, y a raíz de esto que vos decís que sos optimista y que de alguna forma también compartimos tu visión, ¿no? De esa cosa visionaria que tenés, porque bueno, justamente por tu profesión, tu larga experiencia en prospectiva. Quiero preguntarte cómo ves el despliegue chino en este momento, ¿no? Que es un proceso, yo diría, sumamente interesante, ¿no? Sí, esta nueva ruta de la seda que llega hasta la Cuenca del Plata, ¿no? Y hasta atraviesa todo África. Primero era la ruta y además claro, una posibilidad también nueva que se abre para África. Y uno dice África y es todo un continente. No. Ahí en África también los americanos, previendo eso, hicieron una especie de desastre preventivo que fue la destrucción de Libia, ¿no es cierto? Sí. Libia iba a ser la cabeza de una autonomización de África. Bueno, eso lo han destruido, pero no han podido parar la entrada de China en África. Pero
la cosa es que el despliegue de la ruta de la seda, yo te digo, mira, a nivel de inversiones, las inversiones programadas para la ruta de la seda son, en americano sería $1 trillón, o sea, 1 billón, diríamos. Si vos tomás el plan Marshall y actualizás los datos, o sea, poner la inflación y todo eso, el plan Marshall equivaldría ahora más o menos a $150.000 millones. O sea que son como 6 o 7 planes Marshall que los chinos están poniendo ya en Eurasia. Y eso está cambiando el mundo, eso cambia el mundo. Ahora, los chinos tienen un problema serio, que es que la gran expansión de la economía china en los últimos 30 años se dio sobre la base de exportaciones industriales a los mercados de los países ricos. O sea, a Estados Unidos, que era hasta hace poco su principal cliente, a Japón, a la Unión Europea. Todos esos son mercados en crisis, estancados y en crisis. Entonces los chinos están rápidamente tratando de reemplazar esos mercados decadentes por Eurasia, por América Latina, porque son hoy en día ya, medido a paridad de poder de compra, el primer Producto Bruto del mundo es chino. Sí. Ya está. Entonces, ellos son una potencia en expansión, con una tradición no occidental. No occidental, sí. Ellos nunca han oprimido países, digamos. Incluso lo que sí hacen es mandar gente por todos lados. Y son tantos aparte. Me hablaban de Tíbet, que la mitad de la población de Tíbet son Han, son chinos. Sí. O el país de los uigures, donde ya la mayoría son chinos. Bueno, pero el tipo se reproducen. Pero bueno. Bueno, Jorge, ahora vamos a ir una tanda a un tema musical y después te vamos a despedir, pero todavía tenemos a Sandra para escuchar sus recomendaciones. Yo hablo rapidito, porque yo quiero que seguir escuchándolo. No, pero yo quiero seguir escuchándolo. Ella quedó en que me iba a recomendar un teatro para el fin de semana. Yo le recomiendo, pero así rapidito, yo quiero seguir escuchando al doctor, que es mucho más interesante. Pero bueno, también podemos volver a invitarlo al doctor. Pero ahora vamos por la tanda y vamos a ir... espera un poquito, Vicky. Vamos a escuchar pegadito a la tanda un tema que nos, entre comillas, regaló un amigo de Teatro y Otras Yerbas, Gabriel Nicola, que es un actor de teatro, un excelente actor, una excelente persona también, y un amigo de Teatro y Otras Yerbas y de Voces y Contexto. El tema que vamos a escuchar después de la tanda es de Silvio Rodríguez y se llama El Necio. Así que, bueno. Como en todos nosotros. Sí, benditos los necios. Bueno, ahí vamos. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Y asumimos el ejercicio pleno de la autoridad. Creo que vivimos una crisis aguda. Y privatización de las Fuerzas Armadas. Nuestro país vive horas difíciles. Hernán Brienza es periodista de puesto. Los jueves a las 18. Vengo en cambio a proponerles un sueño. En Caput. Ya llega Laura a las 12. El programa de Laura Donofrio. Radio Caput. Proyecto colectivo. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto colectivo. El programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada. Los jueves a las 16. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto colectivo. El programa radial de Asociactiva. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 54 95 98 85 y recibilo gratis todas las mañanas. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares,
me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Bueno, acá estamos. Volvimos después de Silvio y el Necio. Y queremos comentar a nuestros amigos de Radio Caput y de Voces y Contexto que un amigo del programa, Alberto Morales, que estuvo en el estudio de Radio Caput hace poquito tiempo, es artista plástico, nos comenta algo muy interesante. La obra del artista plástico Alberto Morales, declarada de interés por la Cámara de Diputados de la Nación. Sandra. Dice así: el proyecto multidisciplinario Al Sur del Sur, Antártida Argentina, del artista plástico Alberto Morales, fue declarado de interés de la Cámara de Diputados de la Nación. En votación unánime, el pasado 3 de septiembre, se aprobó el proyecto de dictamen de la Comisión de Cultura, presentado en la misma por el diputado Daniel Filmus. Al Sur del Sur, Antártida Argentina, está compuesto por pinturas de pequeño y gran formato, obras gráficas, fotografías, esculturas y obras públicas que logran plasmar otra visión sobre el continente antártico y el Atlántico Sur. Bueno, así que estamos muy contentos y bueno, y felicitamos a Alberto Morales, que es otro de los que está trabajando incansablemente desde hace muchos años por lograr esta conciencia social de nuestra condición de país bicontinental. Así que, bueno, una buena noticia, que no vienen mal las buenas noticias. Y no, de vez en cuando. Teatro y otras hierbas. Teatro y otras hierbas. La columna imprescindible de Sandra Paul te presenta las mejores novedades de la cartelera porteña. Teatro y otras hierbas. Bueno, Sandri, acá estamos con el amigo Jorge Weinstein, que quiere ir al teatro, y otros amigos que también están esperando tus recomendaciones. Bueno, hoy te traje una obra que se llama La patada del camello. Es una obra que han escrito y interpretan también Sofía Isabel González y Sandra Criolani. Es una obra que habla de, bueno, es un viaje en avión de dos mujeres que se van hacia Egipto. Bueno, viste que uno siempre tiene, o se da esa situación de en algún momento de la vida querer irse de viaje a un lugar exótico, a un lugar bien lejano, alejarse de todo lo que, bueno, es algo así.
y estas mujeres son muy diferentes, aparentemente, pero bueno, a medida que avanza la trama, comienzan a entrecruzarse sus vidas y empiezan a transitar un camino, digamos, hacia la sanación espiritual y, ¿por qué no, física? Es una obra que ellas mismas calificaron como un drama de ficción con tintes de comedia. O sea, una obra donde te vas a reír, te sorprende porque tiene un giro dramático inesperado. La dirección es de Ernesto Domínguez y está en el método Kairos, en El Salvador 4530, 4530, los sábados a las 21 horas. Es una obra que tiene una escenografía muy original, tiene un enfoque como cinematográfico, y las actuaciones son muy buenas. Las actrices son jovencitas, pero realmente tienen mucha versatilidad, digamos, en lo que hacen. Y bueno, es su primera obra como escritoras, así que a darle nuestro apoyo. Muy bien. Y bueno, ¿cómo se llama entonces la obra? La patada del camello. Mira. Sí. Y bueno, y la otra obra es La visita de la vieja dama, que es una obra de Duramat, sí. Y escrita en 1956, una tragicomedia, habla de Clara Sachanasian, que vuelve a un pueblo de donde fue prácticamente echada y embarazada. Alfredo es uno de los hombres honorables del pueblo que fue la que la dejó embarazada y que hizo cosas no muy santas para poder librarse de la responsabilidad, y la cuestión es que ella vuelve para vengarse. Y ahí se va a vengar de todos, no solamente de Alfredo, porque bueno, los va a convertir en definitiva en corruptos. La obra está en El Vitral, en Rodríguez Peña 344, los sábados a las 20, creo que ya están terminando por este mes. Así que apúrense a ir a verlo. Me parece que acá hay un espectador que está ansioso por... No, la voy a ir a ver. Sí, bueno, está muy bien, la escenografía es austera, pero tiene detalles muy particulares, y las actuaciones son muy buenas, especialmente de María Laura León, que es la que hace de la dama, y Ariel Osiris, que hace de Alfredo. Así que bueno, aprovechen porque está este mes nada más y ya termina. Están por septiembre. Muy bien. Lo que queda de septiembre. Así que, repito, El Vitral, Rodríguez Peña 344, sábado a las 20 horas. Y bueno, este fue mi aporte. Bueno, y esta es una semana especial para Sandra, y desde Voces y Contexto, los amigos de Voces y Contexto y de Radio Caput quieren solidarizarse. Ay, bueno, gracias, Adri. Porque ha recibido una situación bastante fea en otro medio donde tenía su programa, y bueno, y es una gota más de las tantas que hay de intolerancia y de estupidez. Sí, no, yo puedo entender. Yo estaba en una radio privada en la que, bueno, vos podés elegir cuál es tu línea editorial. Yo hacía ahí un programa de teatro, y el teatro como excusa para hablar de otros temas, justamente yerbas que vienen de las obras, ¿no? Claro. Y bueno, obviamente que la política y el contexto social influye. Adriana tenía una columna de actualidad, y se hizo desde el primer momento. Entonces, bueno, después de 14 programas, me dicen, mira, no sé más sutil, no hables de política, sé subliminal, y no sé qué, un montón de otras cosas que yo le digo, yo la verdad no puedo seguir así, porque quiero hacer un programa y sentirme libre, y aparte diciéndome, no, vos dirigí a los invitados para que no digan, para que no... Bueno, nada, una experiencia. Se perdieron a Sandra. Triste porque se ve que, bueno, todo esto que estamos viviendo llega
a la cabeza de tanta gente que aparte se dice libre pensadora y supuestamente de izquierda, bueno, nada, es puro bla bla y en la realidad te censuran y te dicen lo que tenés que decir. Por eso le recomendamos a nuestros oyentes que escuchen la columna de Sandra en Radio Caput, no solamente en Voces y Contextos, sino también en Yendo de la Cama al Living los viernes. Ah, sí, un saludo también para nuestros amigos que están todos los días de 7 a 9 de la mañana, Yendo de la Cama al Living, Martín García y otros amigos que están con ellos. ¿Cómo? Elizabeth Vega y Antonio Domínguez. Un saludo para ellos. Y ahí también recomiendo otras obras como acá. Así que, bueno. Bueno, tenemos unos mensajes. Mari, que es una amiga del programa y una escuchante fiel, dice que escucha a Jorge Weinstein en Voces y Contextos. Dice, un lujo. Su optimismo ayuda a sobrellevar este momento de tanto avasallamiento. Dice que no llegó a tomar nota del título del libro al que estuvimos haciendo referencia, si podemos repetirlo al aire. Dice Mari que nos lo agradecería. ¿Cómo no, Mari? El libro se llama Macri, Orígenes e instalación de una dictadura mafiosa, de Jorge Weinstein, de Ediciones Calibán. Y tenemos otro mensaje, así que Mari, sí, fíjate si lo podés conseguir y bueno, es una lectura muy recomendable. También Jorge de Cava agradece, bueno, acá un mensaje para Sandra, la columna de Sandra Paul. Sigo sus recomendaciones. La semana pasada fue a ver Tribunal de Mujeres, excelente. La última función el domingo 22 en el Tinglado. Saludos a todo el equipo de Voces y Contexto. Bueno, qué suerte que les gustó. Pie de página. Pie de página. Anotaciones marginales y colofón. Pie de página. Pie de página. Bueno, estamos de vuelta aquí con Pie de página y vamos a leer una columna breve que salió publicada el domingo en página 12 de un amigo de Voces y Contexto, el sociólogo Eduardo Chávez Molina. Y después le vamos a pedir a Jorge una última reflexión con respecto a este texto, que sé que le va a interesar. Miren lo que dice el amigo Chávez Molina, del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. El desprecio de lo diferente se amalgama con una estructura autoritaria que orienta las clasificaciones de los otros distintos. Los actos de los otros son considerados peligrosos, que se instalan en esquemas intervalorativos de lo nominal. Matar por mano propia a un delincuente o sospechoso de serlo, denigrar mujeres con vocación de liderazgo que rompen los esquemas patriarcales del dominio masculino, despreciar la voz de las jóvenes y los jóvenes que cuestionan el orden adulto que van a heredar, odiar a comunidades de pueblos originarios, discriminar a mujeres y jóvenes humildes de los suburbios, son, a modo de pinceladas, cómo funciona el carácter autoritario microfascista sobre los otros. Es así. La diferencia sería que en los países llamados centrales, o por ejemplo en Europa, ese racismo, ese desprecio, ese asco por el diferente es hacia minorías, africanos, del sur del Sahara, árabes, todo eso. Aquí es más loco porque es el desprecio a las mayorías, las mayorías populares, ¿no es cierto? Entonces y no es microfascismo, ahí sí yo discutiría, porque se puede expresarse a nivel micro, pero es fascismo. Claro. Es fascismo o neofascismo, si querés llamarle de otra manera, pero es una cosa absolutamente irracional, opresiva, autoritaria al extremo, ¿no es cierto? Y violenta. Violenta y cobarde. Porque es la violencia del cobarde, ¿no es cierto? Sí. No, porque yo qué sé, puede haber violencias como cuando nosotros nos independizamos los españoles, o el Che Guevara que tenía que ejercer la violencia para liberar. Pero entonces es la violencia del cobarde, del que es muy valiente con alguien maniatado y encapuchado.
Claro. Es esa Jorge, violencia. ¿y vos ves que este es un fenómeno nuevo? Yo aprecio que hay una habilitación desde el poder, desde fines del 2015, a estas expresiones. Es nuevo y es viejo, ¿viste? Sí. Es nuevo y es viejo. Hay cosas muy profundamente retrógradas que todos los pueblos las tienen, ¿viste? Por ejemplo, la locura contra las mujeres. Que eso no es minoría, yo no sé si debe ser el 51%, no sé qué es la estadística. Pero que se remonta a viejas épocas de la Argentina, en ciertos grupos sociales. Sí. Yo qué sé, yo tengo un recuerdo cuando yo tendría, no sé, 10 años, 8, no sé qué edad tenía, y empezaba el voto femenino. Sí. Y en mi barrio, que es un barrio muy modesto de Buenos Aires, es la frontera entre Villa Soldati y Pompeya, me acuerdo 2 mujeres con traje sastre pegando carteles, era de lo que se llamaba el Partido Peronista Femenino. Sí. Rodeada por chicos y viejos sinvergüenza que le decían, puta, ¿qué estás haciendo? Anda a tu casa. La tipa estaba solo pegando un cartel, nada más. Eso me quedó, ¿viste? Es una cosa tan injusta, tan terrible, y que ahora se expresa, digamos, así como hay trogloditas contra los negros planeros, lo que sea, contra las mujeres. Sí. Porque se andan, ha habido varios casos que andan con un pañuelito verde y les insultan. Si es que ven que la pueden hacer impunemente, porque hay que ver si... ¿No es cierto? Sí, ese fascismo, para llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Es la parte inmunda que tienen todas las sociedades. Sí. ¿No es cierto? Y bueno, eso nos tendremos que sacar de encima, no hay otra. Sí. Pero me parece que bueno, el texto está fuerte. El texto está fuerte, está bueno. Y el último párrafo dice, cuando el papel del Estado interrumpe sus propios procedimientos legales amparados por la ley y mecanismos institucionales contra toda forma de discriminación que permita vivir en sociedades más inclusivas, permite la proliferación de voces que promueven el odio y el desprecio incluso contra sus propias vivencias cotidianas de pluralidad. Y eso porque no sabemos bien defendernos de eso, ¿no es cierto? Países que no son una maravilla, que son también opresivos, pero por lo menos tienen leyes, que si habría tipos como lo pérfido, con las cosas que dicen, estarían presos. Claro. En Europa, yo que sé, un tipo que elogia el Holocausto va preso. Claro. Y se terminó. O que tiene algún propósito racista, espantoso. Igual está apareciendo el fascismo ahí también, ¿no es cierto? Pero digamos, pero acá ni eso. Acá un tipo puede decir cualquier cosa. Está ese famoso Babi Echecopar. Sí. Que es un tipo que tendría que estar preso o echarlo, ya tendría que haberlo echado de todos lados. Es un tipo tremendo, que está instando al crimen, a la violencia contra otros, yo qué sé. Entonces, no sabemos defendernos. Vamos a tener que aprender de esta experiencia, defendernos. Claro, así es. Bueno, estamos llegando al final de Voces y Contexto. Qué pecado que esto dure una hora nada más. Bueno, pero bueno, lo vamos a volver a invitar. Pero voy a ir Jorge al teatro y te voy a decir cómo fue la obra. Ay, bueno, por favor, sí. Y ya viene Laura con su programa y queremos agradecer muchísimo al amigo Jorge Weinstein su tiempo y, bueno, su larga trayectoria. No, y yo te agradezco a vos, le agradezco aquí a Sandra también y haberme recibido. Y esperamos además antes de empezar me dieron un café, o sea que estaba muy rico. Sí. Está formidable. Y bueno, gracias Sandra. No, gracias a vos, Adri. Probablemente se abra una nueva etapa para teatro y otras yerbas. Y también le queremos agradecer a Victoria, que no solamente es la operadora, sino también es nuestra apuntadora. Bueno, que tengamos una buena semana.